Encontrar un hogar en la Florida nunca había sido tan fácil. Aún así, necesitas ayuda en el proceso de compra de tu vivienda. Para que empieces a construir tu futuro sintiéndote apoyado. Si de bienes raíces se trata, recuerda que hay una gran opción poniéndole corazón. Rosy Guzmán, Realtor venezolana en la Florida. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz, este programa especial por Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a conversar sobre una situación que está muy efervescente y que ha levantado la emoción de la gente democrática de todo el mundo. La rebelión pacífica, democrática, emocionante del pueblo cubano contra la dictadura de más de 60 años del comunismo de los hermanos Castro. Y para hablar de esta materia que concita tanto interés, tanta atención y tanta alegría a la gente democrática, como ya dijimos, hemos invitado a dos cubanos muy emblemáticos. Al empresario y gran luchador por el rescate de la democracia cubana, Diego Suárez, y al fundador del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, Pedro Corzo. Dos caballeros andantes cubanos. Bienvenidos, queridos Diego Suárez y Pedro Corzo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con Diego por razones de sabiduría y de good looking, como dicen los gringos. Oye, muchas gracias. Oye, Diego, chico, desde creo que era 1984 por ahí, no había una protesta cubana tan clamorosa, pero esta incluso tiene la particularidad de que es más multitudinaria que la que se suscitó hace 27 años y en más ciudades, en más sitios. Es realmente un movimiento popular que se desparrama por toda Cuba. ¿Cómo aprecias tú eso? Mira, es muy interesante lo que está sucediendo dentro de Cuba, porque la cuarta generación, la que a nosotros nos ha dado por llamar la generación de Patria y Vida, o sea, la generación de San Isidro, esta cuarta generación, pensando que cada 15 años que hemos calculado una generación, es la que ha dado en estos momentos la alarma nacional, porque han llamado a esta protesta nacional y ahí es donde comienza la cosa dentro de Cuba. Los muchachos de San Isidro, esos artistas y esos intelectuales que tuvieron su encuentro hace el mes pasado, un par de meses, con el ministro de Cultura, pues son los que han levantado el ánimo de todos los cubanos, donde se le ha comunicado a todos y cada uno de los cubanos dentro de la isla que tienen derechos a reclamar sus derechos que le fueron conculcados en 1959. Y todo esto empieza por el decreto de la tiranía castrocomunista, el decreto 349, donde estaba regulando cómo los artistas podían y tenían y no debían hacer sus obras de arte. Y ahí es donde empieza esa gotica de agua que llenó el vaso que durante más de 60 años el pueblo cubano ha estado resistiendo tantas ignominias, tanta persecución, ha corrido mucha sangre y desde el comienzo de 1959 los cubanos empezamos a darnos cuenta de que venía un engaño grande. Pero sin lugar a duda, contestando tu pregunta, el comienzo de estas grandes manifestaciones dentro de Cuba se deben al entusiasmo y al patriotismo y a la vocación de patria de las nuevas generaciones, de las últimas generaciones, que nacidas dentro del castrocomunismo, educados dentro del castrocomunismo, con aquella cuestión de que tenían que ser como el Che, pues resulta que ha sido todo lo contrario. La juventud cubana quiere ser como José Martí, no como el Che. Y no sabemos cómo, pero son las cosas del destino, pues hoy estamos enfrentados a la tiranía castrocomunista con una protesta multitudinaria que no será apagada bajo ningún concepto por las persecuciones o todas las torturas o todas las cárceles que quieran crear para más cubanos dentro de Cuba. Sí, esta juventud no hay quien la aguante y el pueblo de Cuba ha decidido que la tiranía castrocomunista tiene que terminar. Y esa es la Cuba del destierro,
estamos extremadamente muy entusiasmados porque esto lo estábamos esperando hace muchos años. Y este es el momento, mi querido Alexis. Yo creo que estamos bien encaminados y Cuba está más cerca que nunca de conseguir su libertad y su democracia. Sí, señor. Muy bien, Diego. Ahora, Pedro, la periodista cubana de mucha resonancia internacional, Joanny Sánchez, lanzó una frase muy reveladora. Dice, teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo. ¿Cómo ves tú esto, que el pueblo cubano pasó por encima de ese empeño de la dictadura en sembrarles el miedo? Mira, en Cuba se estableció, como bien decía Diego, en el 59 un régimen de servidumbre. El cubano pasó de ser ciudadano a convertirse en siervo. Y esa servidumbre se montó en una pax social con X, al mejor estilo romano, que se rompió el pasado domingo. Yo creo que esto es importante y fundamental. Sí, el cubano se comió el miedo del hambre que ha pasado, pero también ha hecho toma de conciencia de que la libertad es un atributo, es una condición inalienable de cada uno de ellos. Y que es el momento ya de que cada quien utilice la libertad y recurra a ella en la medida que estime pertinente. Yo creo que el pueblo cubano se ha hartado, el pueblo cubano está manifestando y expresando su descontento de una manera descarnada. Y a mí me impresionó muy fuertemente un video que vi en el cual el verdugo mayor, el asesino más grande que ha tenido el régimen castrista, aún por encima de Ernesto Che Guevara, Ramiro Valdés, el carnicero Artemisa. El carnicero Artemisa. El carnicero Artemisa fue abucheado y perseguido por una multitud en Palma Soriano. Es muy importante que estos genízaros de más de 60 años reciban el repudio de la población, que no crean, que no sigan creyendo que han actuado a beneficio del pueblo, porque como bien decía Kestler en su libro Espartaco, el peor dictador es aquel que cree que está haciendo el bien. Y algunos de estos personajes se han creído el cuento de ellos mismos de que han estado haciendo el bien, cuando en la realidad han estado destruyendo a Cuba y a los cubanos. Sí, señor. Fíjate tú, Diego, tú mismo en una conversación anterior y otro amigo muy querido, Carlos Alberto Montaner, me han insistido en que esto es el principio del fin de la dictadura, que no hay manera de que la dictadura contenga este movimiento. ¿Por qué es eso? Bueno, nosotros los cubanos tenemos en esto cierto olfato y qué bueno que yo coincido con mi querido compatriota Carlos Alberto Montaner, que nos une una amistad muy fraterna. Sin lugar a duda, este es el comienzo del fin, pero es un comienzo de un fin que va a ser acelerado, porque el pueblo de Cuba hoy está totalmente en pie de lucha y cosas del destino, ha perdido el miedo, hombre, a través de tantos años y tantas cosas que hemos estado hablando desde el exilio y dentro de Cuba, los movimientos opositores dentro de Cuba, la Unión Patriótica Cubana, todos los demás movimientos, el doctor Oscar Elías Vicent con su movimiento, en fin, todos los opositores dentro de Cuba han estado trabajando incesantemente y muy en contacto con el destierro cubano. Yo creo que la Cuba del destierro y la Cuba dentro de la isla hemos formado un solo bloque para poder dar al traste con esta tiranía tan terrible que ha estado azotando a nuestro queridísimo pueblo de Cuba durante tantos años. Sin lugar a duda, yo creo que todos los cubanos estamos de acuerdo en que, como dijo nuestro apóstol José Martí, para Cuba ya es hora. Y yo creo que estamos honrando ese pensamiento de José Martí, porque los cubanos dentro de la isla y los cubanos del destierro hemos unido nuestros esfuerzos y así vamos a seguir hasta que consigamos de que la tiranía castrocomunista tenga que marcharse. Señor, en este momento, Pedro, los dirigentes, el pueblo y los dirigentes cubanos de todas las tendencias y de todos los sectores democráticos están dándole un gran ejemplo al resto del continente, a los compañeros de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, de México mismo, de Argentina mismo, donde se padecen los estragos del llamado socialismo del siglo XXI, y es que los compañeros cubanos están haciendo un gran esfuerzo, todos, por reforzar la unidad
para resistir a la dictadura y para que este movimiento conduzca inexorablemente hacia la libertad. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, te voy a decir algo que le dije ayer a un compatriota tuyo. Le dije, yo solo tengo una experiencia en mi vida. Llevo en la oposición 62 años. O sea, yo no puedo hacer recomendaciones políticas ni estrategias a asumir, porque cuando tú no has llegado al poder, pues simplemente tienes práctica en hacer oposición, no en gobernar ni en cómo llegar a ser gobierno. Pero hay una realidad. Lo que ha pasado en Cuba, al menos desde mi perspectiva, fue algo espontáneo. Fue algo que nació del corazón de la gente, de la inquietud, del hastío de la gente. Y eso es muy difícil que personas bien o mal intencionadas puedan apropiárselo cuando es una cosa tan espontánea y multitudinaria. A mí me parece que es muy difícil que ningún dirigente de la oposición cubana pueda apropiarse de este proyecto. Me parece imposible. Por eso, el ejemplo, más que un ejemplo voluntario, es un ejemplo de las circunstancias que tienen una dinámica muy propia y muy particular. Es muy normal, Alexis, las contradicciones en la oposición. Es muy normal. A mí nunca me ha preocupado una unidad orgánica, porque las unidades de hecho, de acción, son las que realmente producen y tienen resultados a la larga. Y lo hemos apreciado cada vez que hay una crisis en un país, la gente de buena fe, como decía el apóstol José Martí, se unen en ese proyecto que tiene más posibilidades de llegar a la victoria. Y eso es lo que está pasando en Cuba. El liderazgo de la oposición cubana está consciente que esto es una acción del pueblo, que no tiene que ver con la oposición. Es el pueblo reclamando sus derechos más allá de los opositores. Sí, señor. Y eso es difícil apropiarse de esa gestión. Así es. Estás diciendo algo muy sabio. Ahora, una pregunta, mi querido Diego. Presidentes como Alberto Fernández de Argentina, Andrés Manuel López Obrador de México y Pedro Sánchez de España han tenido una posición equívoca, por utilizar un calificativo bastante liviano, con respecto a la tragedia que está viviendo el pueblo cubano en este momento por la represión desenfrenada de la dictadura, mientras que otros, como Mauricio Macri, expresidente de Argentina, Felipe Calderón, expresidente de México, José María Aznar, expresidente de España, han tenido una valiente posición de denuncia, lo mismo que el secretario general de la OEA, Luis Almagro. ¿Cómo ven ustedes la solidaridad internacional? Yo te puedo decir que nuestra experiencia desde el momento en que fundamos la fundación en 1980 y empezamos a tocar todas las puertas de todos los presidentes en aquella época en América Latina, y luego pues fuimos al otro continente. Te interrumpo un momentito para recordarle a la gente que Diego está hablando de la Fundación Cubano-Americana que lideró el gran líder civil cubano Mas Canosa. Sí, eso yo fui cofundador con Jorge Mas Canosa en 1980, pero tocamos las puertas de todo y no nos sorprende que algunos países todavía que están enfermos con la metástasis de lo que es el castrocomunismo estén opinando a favor de la tiranía castrocomunista. Eso no nos sorprende, pero lo que sí queremos decirle a través de este programa tan visto y escuchado es que también América Latina tiene que sacudir ese yugo castrocomunista, y tanto Venezuela como Nicaragua como otros países, incluyendo Argentina, que está un poco desviada en sus pronunciamientos. Yo creo que en Cuba esto empezó en 1959. Fue invadiendo poco a poco este idealismo equivocado y engañoso para los pueblos, y todavía tenemos la triste realidad de lo que ha sucedido en Perú. Pero le podemos decir a nuestros queridos pueblos latinoamericanos que el problema empezó en Cuba, lo empezamos los cubanos, lo creamos los cubanos, y los cubanos lo vamos a resolver. Y una vez que tengamos resuelto el problema de Cuba, como
estamos absolutamente seguros que estamos en camino de así hacerlo, pues tendremos el privilegio de también resolver el problema de América Latina una vez que caiga la tiranía castrocomunista en Cuba. Bueno, Pedro, vamos a cerrar este programa con una idea. En el último libro que escribimos juntos, tú y yo, señalábamos que la gran tragedia de nuestra generación y de las generaciones subsiguientes es que fuimos contemporáneos de Fidel Castro, ese genio del mal. Ahora, en este momento en que Cuba parece lanzarse indeteniblemente hacia el camino de la libertad, ¿qué debemos hacer nosotros para ayudar desde aquí a los cubanos? Desde aquí, quiero decir los que estamos en el sur de Florida, en Estados Unidos, pero los que están en todas partes del mundo. ¿Qué debemos hacer para ayudar a nuestros hermanos cubanos que luchan en las calles y que resisten la masacre? Mira, al contrario a la opinión de muchos de mis compatriotas, yo creo que nosotros estamos simple y llanamente obligados a manifestar nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y que ellos sean los que demanden qué tipo de ayuda quieren. Me parece que cualquier gestión que proceda del exterior, si no está en sintonía con los requerimientos de la situación interna cubana, va a ser perjudicial. Sería un fracaso muy grande que el exilio tratara de ejercer influencias en lo que está aconteciendo en Cuba, más allá de la que los cubanos de la isla, que son los protagonistas en este momento, deseen y quieran. Eso no quiere decir que los cubanos del exilio no tengamos derecho a participar y a opinar, pero lo que sí no tenemos derecho es a interferir en la gestión de lo que están en Cuba, arriesgándose directamente. Aparte de eso, a partir del momento en que un cubano del exilio retorne a Cuba, ya es un cubano más de adentro de la isla y puede tomar el rol y la participación que entienda pertinente. Pero a mí me parece, Alexis, de que debemos ser discretos en nuestro respaldo y actuar a consono con lo que el pueblo cubano, que está actuando a favor de los derechos de todos, demande y exija. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a estos dos cubanos de lujo, Diego Suárez y Pedro Corzo. La cuestión cubana está encendida y seguiremos insistiendo en este tema. Muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, Gracias a ti. por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos. Gracias, Pedro y Diego. Muchas gracias. Gracias.